en el corazón de una bulliciosa Milán, entre el ruido del tráfico y el ritmo acelerado de la vida moderna, transcurrió la existencia de un joven que, a simple vista, parecía uno más. Vestido con jeans y zapatillas deportivas, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla de una computadora, Carlo Acutis encarnaba la imagen de la juventud del siglo XXI. Amante de los videojuegos y de la programación, su mundo parecía definido por los códigos y algoritmos de la era digital. Sin embargo, tras esa apariencia ordinaria, se ocultaba un alma de una profundidad insondable. Pocos podían imaginar que las mismas manos que se movían con agilidad sobre un teclado eran las que buscaban con devoción el rosario cada día. La mente que diseñaba sitios web era la misma que meditaba sobre los misterios de la fe con la madurez de un teólogo. En Carlo, la tecnología y la espiritualidad no eran mundos opuestos, sino lenguajes complementarios para expresar una única verdad. Él veía en el Internet una avenida para la evangelización, un púlpito moderno desde el cual compartir su amor por lo sagrado. Su madre, Antonia Salzano, fue la primera testigo de esta extraordinaria fusión. Ella observó, con una mezcla de asombro y reverencia, cómo su hijo desarrollaba una sed de Dios que nadie le había enseñado. Veía al niño que prefería el silencio de una iglesia al bullicio de un parque de diversiones, al adolescente que defendía a los compañeros más débiles y que encontraba en la Eucaristía diaria su verdadera fuente de energía. Para ella, la vida de su hijo era un misterio luminoso que la invitaba a redescubrir su propia fe. Esa profunda conexión con lo divino se convirtió en el eje de su corta vida. Carlo llamaba a la Eucaristía mi autopista hacia el cielo, una convicción que no se quedaba en la mera palabra, sino que se traducía en acción. Su gran proyecto, una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos, fue la prueba tangible de su misión: usar los dones de su tiempo para recordar al mundo las verdades eternas, demostrando que la santidad no requería abandonar el mundo, sino santificarlo desde dentro, con las herramientas disponibles. Surge entonces la pregunta fundamental que resuena en millones de corazones. ¿Cómo pudo un joven de apenas 15 años, inmerso en la cultura contemporánea, alcanzar tal grado de intimidad con Dios y dejar una huella tan indeleble en el mundo? ¿Qué secreto se esconde en la vida de un adolescente que eligió vivir con la mirada fija en el cielo mientras caminaba firmemente sobre la tierra? Su historia no es solo una biografía, sino una invitación a descifrar el misterio de la santidad en nuestros días. Nacido en un mundo que se movía a la velocidad de la luz, el pequeño Carlo Acutis respiró por primera vez el aire de una era secular. Su familia, aunque de raíces católicas, no practicaba la fe con especial fervor. Fue en este terreno, aparentemente poco fértil, donde brotó una semilla de espiritualidad tan inesperada como poderosa. Nadie en su hogar le enseñó a rezar. Nadie le habló de los misterios del Evangelio. Su sed de lo sagrado surgió desde un manantial interior, un don innato que desconcertaba y asombraba a quienes lo rodeaban. Desde sus primeros pasos, una fuerza inexplicable lo atraía hacia los lugares sagrados. Mientras otros niños señalaban con entusiasmo una tienda de juguetes,
Los ojos de Carlo buscaban los campanarios de las iglesias. Su madre, Antonia, recuerda conmovida cómo su hijo, con apenas 3 años, le pedía entrar en cada templo que encontraban en su camino para saludar a Jesús. Era un gesto de una pureza desconcertante, un diálogo silencioso que ya había comenzado entre un alma joven y su Creador, un misterio que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Para Antonia, la fe de su hijo fue un espejo que la obligó a mirar su propia alma. Ella, que acompañaba a Carlo a misa más por deber maternal que por convicción personal, se encontró siendo evangelizada por su propio niño. Las preguntas de Carlo, profundas y directas, sobre la presencia real en la Eucaristía o el significado del sufrimiento, se convirtieron en el motor de su propia conversión. En la inocencia de su hijo, descubrió una sabiduría que los libros no podían enseñar, una verdad vivida con la naturalidad de quien respira. Su diferencia con los demás niños se hizo evidente muy pronto. Carlo poseía una sensibilidad única para la belleza de lo sagrado y una compasión que superaba su edad. No encontraba la misma alegría en los juegos competitivos que en el silencio contemplativo de una capilla. Observaba a sus compañeros con una mirada atenta, siendo el primero en defender al más débil o en compartir su merienda con quien no tenía. Su corazón ya latía al ritmo de un amor más grande, uno que no distinguía entre lo divino y lo humano. La oración se convirtió en su lenguaje más natural. El rosario, que descubrió por sí mismo, se transformó en su compañero inseparable, una cita diaria con la Virgen María, a quien consideraba su confidente más fiel. Sus pequeñas manos, que más tarde dominarían la complejidad de un teclado de computadora, aprendieron primero a desgranar las cuentas de un rosario con una devoción propia de un monje anciano. Era un hábito que nutría su espíritu y fortalecía esa conexión íntima y personal con el cielo que sentía tan cercano. Su empatía no era abstracta, se manifestaba en acciones concretas. Ahorraba el dinero que le daban para comprar dulces y se lo entregaba en secreto a las personas sin hogar que encontraba cerca de su casa. Se detenía a hablar con los trabajadores de la limpieza y los porteros de los edificios, reconociendo en cada uno una dignidad que muchos adultos pasaban por alto. Para Carlo, cada rostro era un reflejo del rostro de Cristo y cada acto de caridad, una oración hecha con las manos. Esta inclinación natural hacia el bien era la manifestación externa de una vida interior de una riqueza asombrosa. Su amor por la Eucaristía floreció tempranamente, y tras recibir su primera comunión a los 7 años, insistió en asistir a misa todos los días. Para él, ese encuentro diario no era una rutina, sino la fuente de toda su energía y alegría. Era el combustible que alimentaba su alma y le daba la fuerza para vivir cada momento con una intensidad y un propósito que desafiaban su corta edad. Así, en los primeros años de su vida, se dibujó el perfil de un alma excepcional. La infancia de Carlo Acutis no fue simplemente la antesala de su adolescencia misionera, sino el fundamento sólido sobre el cual se edificó toda su existencia. Cada gesto, cada pregunta,
Cada acto de amor era ya una nota en la sinfonía de una vida que, aunque breve en el tiempo, estaba destinada a resonar con la fuerza de la eternidad, revelando que la santidad es un camino que puede comenzar con el primer latido del corazón. La adolescencia de Carlos se desarrolló en torno a un eje central, un sol que iluminaba cada uno de sus días, la Eucaristía. Para él, no era un simple rito ni un símbolo abstracto, sino la presencia viva y real de aquel a quien amaba. Acuñó una frase que se convertiría en el lema de su vida: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Esta convicción lo impulsaba a buscar el encuentro diario con Jesús sacramentado, una cita que consideraba más importante que cualquier otra actividad, la fuente de su inagotable energía espiritual. Junto a este amor eucarístico florecía una devoción tierna y filial por la Virgen María. Carlo la consideraba su madre, su guía y su más fiel confidente en el camino hacia Jesús. El rezo diario del rosario no era una obligación, sino una conversación íntima, un momento de paz en el que depositaba sus anhelos, sus alegrías y las intenciones de un mundo que sentía la necesidad de proteger. En sus manos, las cuentas del rosario eran eslabones que lo unían directamente con el corazón del cielo, fortaleciendo su alma. Fue entonces cuando su inteligencia, naturalmente inclinada hacia el mundo digital, encontró su propósito más elevado. Carlo observó que los dos universos que amaba, el de la fe y el de la tecnología, no tenían por qué estar separados. Vio en su computadora no una fuente de distracción, sino un púlpito moderno, un instrumento poderoso para la evangelización. Las mismas manos que se unían en oración eran las que se movían con destreza sobre el teclado, transformando líneas de código en un llamado a la conversión. De esta visión nació su obra magna, un proyecto ambicioso y meticuloso para catalogar todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Pasó años investigando, recopilando testimonios, imágenes y documentos históricos para crear una exposición virtual. Su objetivo era claro: usar la evidencia tangible de los milagros para despertar en otros el asombro y la fe en la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, haciendo accesible a todos una verdad que él vivía cada día. Su habitación se convirtió en un santuario y un laboratorio digital. Las horas frente a la pantalla no eran de ocio, sino de una laboriosa ofrenda. Cada clic del ratón, cada página web diseñada, cada dato verificado, era un acto de amor dedicado a Dios y a las almas. Trabajaba con la disciplina de un monje y la pasión de un innovador, demostrando que la santidad no exigía huir del mundo contemporáneo, sino consagrar sus herramientas para un fin trascendente, santificando la propia modernidad desde su interior. Así, Carlos se convirtió en un verdadero ciberapóstol. Logró una síntesis perfecta entre lo antiguo y lo nuevo, entre la devoción tradicional y el lenguaje del siglo XXI. Para él, un servidor informático podía ser tan sagrado como el ambón de una iglesia si su propósito era difundir la verdad del Evangelio. Demostró que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva y dinámica,
capaz de hablar todos los idiomas, incluido el binario de la era digital que él dominaba. Esta misión silenciosa, llevada a cabo desde la soledad de su cuarto, estaba construyendo un legado de alcance inimaginable. Sin buscar fama ni reconocimiento, Carlo estaba tejiendo una red global de fe, una catedral inmaterial, cuyas puertas estarían abiertas para siempre a cualquier persona con una conexión a Internet. Su vida se estaba convirtiendo en un testimonio de que, para un alma enamorada de Dios, cualquier talento, por moderno que sea, puede transformarse en un camino luminoso hacia el cielo. Pero aquella autopista celestial que Carlo tanto anhelaba tomó un desvío inesperado y violento. Todo comenzó con una fatiga que parecía la de cualquier adolescente, una debilidad que se confundió con una simple gripe. Sin embargo, la palidez de su rostro y el dolor que no cedía anunciaban una tormenta invisible que se gestaba en lo más profundo de su ser. En cuestión de días, la normalidad de su vida se fracturó y el umbral de su casa fue reemplazado por la fría entrada de un hospital, un lugar de incertidumbre y espera. El diagnóstico llegó con la contundencia de una verdad inapelable: leucemia mieloide aguda, MEN3, la forma más agresiva. Las paredes blancas del hospital se convirtieron en el escenario de una batalla desigual, un lugar donde la ciencia médica ofrecía pocas esperanzas. Para su familia, el mundo se detuvo. El sonido de los monitores médicos marcaba el ritmo de un tiempo que se agotaba, mientras el silencio de la espera se llenaba de preguntas sin respuesta y de un dolor que parecía insondable para el corazón humano. Sin embargo, en el epicentro de esa tempestad, el alma de Carlo permanecía en una calma desconcertante. Mientras sus seres queridos se hundían en la angustia, él los miraba con una sonrisa serena, como si estuviera contemplando una realidad que ellos no podían ver. No hubo quejas, ni preguntas de ¿por qué a mí? En su mirada no había miedo, sino la aceptación profunda de quien sabe que su vida pertenece a un plan más grande, una voluntad divina que acogía con una confianza absoluta y desarmante. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se convertirían en el sello de su santidad: ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No era una frase aprendida, sino el eco de una vida entregada. En el momento de su mayor prueba física, su corazón no se replegó sobre sí mismo, sino que se expandió en un acto de amor oblativo, abrazando a la Iglesia universal que tanto amaba y por la cual había vivido cada uno de sus días. Antonia, su madre, observaba la escena con el corazón dividido entre el dolor más agudo que una madre puede sentir y un asombro sagrado. Veía el cuerpo de su hijo consumirse por la enfermedad, pero al mismo tiempo contemplaba el resplandor de un espíritu invicto. En la serenidad de Carlo, en su capacidad de transformar el sufrimiento en ofrenda, ella no reconocía solo al niño que había criado, sino a un alma madura que la guiaba a través del misterio insondable de la fe y el dolor redentor. En esa habitación de hospital, los recuerdos de su vida cobraban un nuevo y profético significado. Cada palabra sobre el cielo, cada gesto de caridad, cada hora pasada en adoración ante el Santísimo,
parecía ahora una pieza de un mosaico divino. Antonia comprendió que la vida de su hijo no había sido una casualidad, sino una preparación meticulosa para este momento final. Carlo no estaba improvisando su santidad. Estaba culminando la misión para la cual había sido enviado a la tierra, con una coherencia que estremecía. Los días que siguieron fueron un rápido descenso hacia el final físico, pero también un ascenso espiritual vertiginoso. El dolor se intensificaba, pero la luz en su interior brillaba con más fuerza. La habitación del hospital se transformó en un santuario, un lugar donde médicos y enfermeras eran testigos silenciosos de una entrega total. El cuerpo frágil de un adolescente se convertía en un altar sobre el cual se consumaba el último acto de amor, una unión definitiva con el Cristo que había buscado cada día de su vida. Así, la enfermedad que a los ojos del mundo parecía una derrota trágica, se reveló como el verdadero punto de inflexión de su historia. No era el final de su misión, sino su consagración. Aquel sufrimiento, aceptado y ofrecido, se convirtió en la semilla de un legado que estaba a punto de florecer de manera milagrosa. La muerte no tendría la última palabra. Era, en realidad, el umbral que Carlo debía cruzar para que su autopista hacia el cielo se abriera para siempre al mundo entero. El 12 de octubre de 2006, el tiempo terrestre de Carlo Acutis llegó a su fin. En la asepsia de una habitación de hospital, su cuerpo de 15 años libró la última batalla, no contra la enfermedad, sino por la entrega total. Su partida no fue una rendición agónica, sino una fuga serena. El último paso de quien corre con determinación hacia una meta anhelada. Para quienes lo rodeaban, el silencio que siguió al último latido fue ensordecedor, el fin de una melodía demasiado breve y hermosa. El luto que envolvió a su familia fue un abismo de dolor. Para su madre Antonia el mundo se había quedado sin su luz más brillante, un vacío que ninguna fe parecía poder llenar en esos primeros instantes. Cada rincón de la casa, cada objeto que le perteneció, desde su computadora hasta sus zapatillas deportivas, se convirtió en una reliquia de una ausencia insoportable. La lógica humana gritaba tragedia, la pérdida de una promesa, el final injusto de una vida que apenas comenzaba su florecimiento. En medio de esa desolación, resonaban sus propias palabras, cargadas ahora de un peso profético. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no murió como una fotocopia. Su final fue la firma coherente de una vida auténtica, una obra maestra de originalidad espiritual que desafiaba las normas de su tiempo. Su muerte no fue una interrupción, sino la culminación de un diseño único, una prueba de que había vivido plenamente el propósito para el cual había sido creado, sin desperdiciar un solo instante. El día de su funeral, una multitud inesperada se congregó para despedirlo. No solo estaban sus compañeros de escuela y sus familiares, sino también muchas de las personas invisibles a las que Carlo había dedicado su atención. Los sin techo a los que ayudaba, los inmigrantes a los que saludaba por su nombre, las almas sencillas que habían sido tocadas por su bondad. Aquella asamblea diversa era el primer testimonio visible
de que el amor que había sembrado ya estaba dando una cosecha abundante e impredecible. En la soledad de su duelo, Antonia comenzó a sentir algo más allá del dolor, una certeza, sutil pero persistente, de que su hijo no se había ido del todo. Era una intuición espiritual que le susurraba que la conexión no se había roto, sino que se había transformado. La promesa de Carlo de seguir ayudando desde el cielo dejó de ser un consuelo piadoso para convertirse en una verdad palpable, una presencia activa que comenzaba a manifestarse de formas misteriosas, tejiendo un puente entre la tierra y la eternidad. Así, la muerte de Carlo Acutis se reveló no como una puerta que se cierra, sino como un velo que se descorre. Su partida no fue una pérdida para el mundo, sino el inicio de su verdadera misión universal. Aquel adolescente que había llamado a la Eucaristía su autopista hacia el cielo, había llegado a su destino, solo para abrir ese mismo camino a incontables almas. El final de su biografía terrenal era, en realidad, el prólogo de una historia mucho más grande que apenas comenzaba a escribirse. Poco después de que su corazón dejara de latir, una corriente subterránea de devoción comenzó a fluir, silenciosa pero imparable. La historia de Carlo no se quedó confinada entre las paredes de un hospital ni en el luto de una familia. Se extendió a través de las mismas redes digitales que él había consagrado, de boca en boca, de alma en alma. Pequeños favores, consuelos inesperados y gracias inexplicables comenzaron a ser atribuidos a su intercesión, como si su promesa de ayudar desde el cielo se estuviera cumpliendo de inmediato. Su madre, Antonia, se convirtió en la guardiana de un legado que la trascendía. En la intimidad de su dolor, custodiaba no solo los recuerdos, sino también el último objeto que tocó la piel de su hijo, una simple medalla de identificación del hospital. Lo que comenzó como un ancla para su memoria se transformó en un misterioso canal de gracia. Movida por una intuición que no podía explicar, la acercó a quienes sufrían y fue testigo de cómo ese pequeño trozo de metal se convertía en un signo tangible de la presencia activa de Carlo. La fama de su santidad creció de manera exponencial, alimentada por testimonios que llegaban desde todos los rincones del planeta. Su exposición sobre los milagros eucarísticos, dejada como un testamento digital, alcanzó una audiencia global, convirtiéndose en una herramienta de catequesis para parroquias y escuelas. El joven que había trabajado en la soledad de su habitación se había transformado en un evangelizador universal, cuya voz resonaba con más fuerza que nunca a través de la red que él mismo había tejido con fe y código. Especialmente entre los jóvenes, su figura se convirtió en un faro de esperanza. En un mundo que a menudo presenta la fe como algo anticuado, Carlo apareció como un modelo cercano y accesible. Un santo en jeans y zapatillas deportivas que amaba los videojuegos y a Jesús con la misma pasión. Demostró que la santidad no era una meta inalcanzable reservada para unos pocos, sino una posibilidad real para cualquiera que decidiera tomar en serio el llamado del Evangelio, usando los dones y herramientas de su propio tiempo. La Iglesia, atenta a la voz del pueblo de Dios, no pudo ignorar el fenómeno. El creciente número de conversiones, vocaciones y sanaciones inexplicables impulsó el inicio de su causa de beatificación. El proceso fue una confirmación oficial de lo que miles de corazones ya sentían, que la vida de Carlo había sido un reflejo heroico del amor de Cristo. Cada testimonio investigado, cada escrito analizado, no hacía más que revelar la coherencia y profundidad de un alma
que vivió con la mirada fija en la eternidad. El 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís que tanto amaba, Carlo Acutis fue declarado beato. La imagen de su rostro sonriente, proyectada para el mundo entero, se convirtió en un ícono poderoso. No era la imagen de un mártir de tiempos lejanos, sino la de un joven de nuestro siglo, cuya vida ordinaria se había vuelto extraordinaria por la fuerza de su amor a la Eucaristía. Su beatificación fue un mensaje claro: el cielo no está cerrado, y la santidad es la aventura más emocionante. Tras su beatificación, el impacto de su testimonio se multiplicó. Su tumba se convirtió en un destino de peregrinación, un lugar donde los jóvenes encontraban inspiración y los escépticos un motivo para volver a creer. Su historia se tradujo a decenas de idiomas, inspirando documentales, libros y obras de arte. Carlo ya no pertenecía a su familia ni a Milán. Se había convertido en un patrimonio de la Iglesia Universal, un hermano mayor en la fe para una generación que buscaba sentido en la era digital. La vida de Carlo se reveló entonces como una parábola moderna. Nos enseñó que no hay dicotomía entre la fe y la razón, entre lo sagrado y lo profano. Demostró que un ordenador puede ser un altar y que una línea de código puede convertirse en una oración si el corazón que los guía está orientado hacia Dios. Su legado es una invitación a santificar cada aspecto de nuestra vida cotidiana, a encontrar a Cristo en el supermercado, en la escuela y en la vasta red de Internet. Su historia no es solo el recuerdo de un pasado admirable, sino una profecía para el futuro. Carlo nos recuerda que cada ser humano nace como un original, con una misión única e irrepetible. Su vida es un desafío a no conformarnos con ser fotocopias, a no desperdiciar el don de nuestra existencia en la mediocridad. Nos impulsa a descubrir nuestra propia autopista hacia el cielo, el camino personal que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, un camino de alegría, propósito y plenitud. Al final, la trayectoria de Carlo Acutis es un llamado universal que resuena más allá de cualquier credo. Es la revelación de que el amor es la única fuerza capaz de dar sentido a la vida y trascender la muerte. Su breve paso por la tierra dejó una estela de luz que sigue brillando, preguntándonos a cada uno: ¿qué legado de fe y esperanza estamos construyendo? Porque cada vida vivida en gracia, por ordinaria que parezca, es un milagro esperando tocar el corazón del mundo. Por lo tanto, la figura de Carlo Acutis trasciende la imagen de un adolescente piadoso. Se revela como un profeta para una generación digital, un mensajero enviado para construir un puente entre el antiguo sagrario y la infinita red virtual. No vino a condenar la modernidad, sino a consagrarla, demostrando que cualquier herramienta, desde un rosario hasta un ordenador, puede convertirse en un instrumento de alabanza. Su vida fue una declaración audaz. Dios no es una reliquia del pasado, sino una presencia viva en el aquí y ahora. Como los profetas de antaño, su mensaje fue simple pero radical: orientar toda la existencia hacia Dios. Habló un lenguaje que su tiempo podía entender, no con sermones desde un púlpito, sino con acciones coherentes y un apostolado digital.
Mostró a los jóvenes que la búsqueda de la santidad no requería renunciar a su identidad ni a su cultura, sino infundir en ellas una luz trascendente, transformando la rutina diaria en una ofrenda continua de amor y servicio a los demás. La brevedad de su vida no disminuye su mensaje, por el contrario, lo intensifica. Su paso por la tierra fue como un cometa luminoso, una estela de fuego que ilumina la noche y nos recuerda la urgencia de vivir con propósito. Carlo demostró que la santidad no se mide por la cantidad de años vividos, sino por la calidad del amor entregado en cada instante. Su existencia es un testimonio de que una vida plena no es una vida larga, sino una vida donada por completo. Su historia, por tanto, no es un relato cerrado para ser admirado, sino una pregunta abierta dirigida a cada uno de nosotros. Nos interpela sobre el uso que damos a nuestros propios talentos y a las herramientas de nuestro tiempo. Nos desafía a examinar si estamos construyendo puentes de conexión humana y espiritual o muros de indiferencia y aislamiento. La vida de Carlo es un espejo que nos obliga a confrontar el propósito de nuestra propia jornada en este mundo. Él nos recuerda aquella verdad que tanto repetía. Cada persona nace como un original, pero corre el riesgo de morir como una fotocopia. Su legado es una invitación a la autenticidad espiritual, a descubrir y recorrer nuestra propia e intransferible autopista hacia el cielo. Nos enseña que la santidad no consiste en imitar un modelo de manera servil, sino en permitir que la gracia de Dios perfeccione nuestra singularidad, convirtiéndonos en la obra maestra que Él soñó. Así, la luz de Carlo Acutis no se extinguió en aquella habitación de hospital. Fue liberada para iluminar al mundo. Su vida corta es un eco eterno que resuena en el corazón de la humanidad, un llamado a no conformarse con menos que el cielo. Su testimonio permanece como una puerta abierta, una prueba viviente de que la santidad es posible, necesaria y la aventura más fascinante a la que todo ser humano está llamado a emprender.